En esta segunda entrega sobre el dimensionamiento de cables se va a abordar el criterio térmico, también llamado de intensidad admisible o intensidad máxima. Antes de nada, vamos a repasar el proceso de cálculo al completo. El procedimiento consiste en determinar la sección mínima acorde a tres criterios, denominados de caída de tensión, que se trató en el anterior vídeo, de corriente admisible y de corriente de cortocircuito. Además, como cuarta pauta adicional, se debe consultar la sección más pequeña que permita la normativa aplicable según el caso. De estos cuatro valores, se toma el más elevado y se elige la sección normalizada inmediatamente superior a este, que será el resultado final. Cuando un cable se ve sometido a una corriente eléctrica, este se calienta, lo cual puede degradar el aislante que lo recubre, poniendo en peligro las instalaciones y sus usuarios. La intensidad admisible es el parámetro que indica cuánta corriente eléctrica puede soportar un circuito de manera permanente sin sufrir daños. El método de cálculo consiste en determinar la intensidad admisible mínima que vaya a requerir el cable y elegir una sección cuya intensidad admisible sea mayor a su valor. Es importante tener en cuenta que este criterio requiere de la consulta de tablas recogidas en varias normas UNE. En la descripción del vídeo voy a dejar un enlace a un documento donde se recogen estas tablas, el cual ha sido elaborado a partir de los documentos técnicos indicados en la diapositiva, principalmente el manual técnico de la empresa Prysmian Group, que cabe destacar que está publicado en su página web. La intensidad admisible depende básicamente de las características del circuito, de la intensidad de trabajo y de una serie de factores externos referentes al entorno de la instalación. En los siguientes apartados se van a abordar cada una de estas cuestiones y cómo obtener los diferentes parámetros para el cálculo de la intensidad admisible. Primero de todo se deben definir las características básicas del circuito que se desea calcular, empezando por el ámbito normativo. Si se está dimensionando una instalación receptora, habitualmente en un edificio, se seguirán las indicaciones y tablas de la norma UNE-HD 60364-5-52. En el caso de tratarse de una red de distribución o de una instalación de alumbrado público, se aplicará la norma UNE 211435. También es necesario conocer el tipo de sistema, que puede ser trifásico, monofásico o de corriente continua, cómo se agrupan los conductores, individualmente o en mangueras, el material del conductor, cobre o aluminio, y el tipo de aislamiento que lo recubre, PVC o polietileno reticulado, también llamado XLPE. Por último, en el caso de instalaciones receptoras, es necesario determinar el tipo de montaje. El tipo A hace referencia a circuitos empotrados en paredes o suelos. Será A1 si son cables unipolares y A2 si son mangueras. El tipo B engloba circuitos ejecutados bajo una envolvente cerrada, como un tubo o bandeja ciega. Será B1 si son cables unipolares y B2 si son mangueras. El tipo C es para cables montados directamente sobre una superficie o en canal liso abierto. El tipo D es para cables enterrados. Será D1 si están enterrados dentro de un tubo y D2 si no disponen de protección alguna. El tipo E es para cables multipolares montados sobre bandejas perforadas o de rejilla. También aplica a cables suspendidos al aire. Por último, el tipo F es para cables unipolares montados sobre bandejas perforadas o de rejilla. También engloba cables suspendidos al aire. Cabe aclarar que el tipo de montaje realmente depende de demás factores, pero en la práctica se establece según la casuística descrita. La intensidad de cálculo se obtiene multiplicando la intensidad de trabajo por el coeficiente de seguridad aplicable. La intensidad en corriente alterna se determina en función de la potencia, de la tensión y del tipo de sistema. En corriente continua se multiplica el número de ramas conectadas en paralelo por la intensidad unitaria de trabajo de uno de los elementos que la conformen. Por otro lado, el coeficiente de seguridad a aplicar va a depender de lo que especifique la norma que regule la instalación que se esté calculando y a veces del propio criterio del proyectista. El primer factor externo a valorar es la concentración de cables. Cuando varios circuitos se instalan bajo una misma canalización, la temperatura es mayor que si cada uno tuviese su propia conducción. Por ello,
Se aplica un factor por agrupación de circuitos que se determina en función de la norma 1 aplicable, del tipo de montaje empleado y del número de circuitos. Cabe destacar que en tramos cortos de hasta 2 metros de longitud o cuando pueda asegurarse una distancia entre circuitos mayor a 2 veces el diámetro del cable más grueso, las guías del Reglamento Electrotécnico para baja tensión consideran que no es necesario tener en cuenta este factor. Para cuantificarlo, sencillamente es necesario consultar las tablas de la norma UNE que corresponda, no hay que realizar cálculo alguno. Por ejemplo, si tuviésemos que dimensionar el circuito de una instalación receptora que compartiese una canalización cerrada con otros 5 circuitos, el factor corrector a aplicar sería de 0,55. Sobre esta tabla es importante aclarar que, a partir de agrupaciones de 16 circuitos, el coeficiente se mantiene constante. También es necesario advertir que un circuito puede englobarse en varios tipos de montaje, por lo que queda a criterio del técnico decidir cuál es el más apropiado. La temperatura del entorno de la instalación limita la corriente máxima que puede soportar un cable. Normalmente, se supone que la temperatura es de 25 o 40 grados centígrados dependiendo de si es una instalación al aire o enterrada respectivamente. Otra opción es considerar la temperatura más elevada que pueda darse en el emplazamiento. Este dato se puede consultar en la página web de la EMET o en el documento guía del IDAE titulado Condiciones climáticas exteriores de proyecto. Aparte de la temperatura, también hay que tener en consideración la norma UNE que sea de aplicación, el tipo de montaje y el tipo de aislamiento. Este factor también se determina consultando las tablas de la norma UNE que competa, sin necesidad de llevar a cabo cálculo alguno. Por ejemplo, un cable solar con aislamiento XLPE, es decir, de polietileno reticulado, instalado sobre la cubierta de un edificio a 25 grados centígrados, le correspondería un coeficiente de 1,14. La resistividad térmica del terreno es un factor que solo se tiene en cuenta en circuitos enterrados. Este se calcula en función de la norma UNE aplicable, del modo de montaje y del tipo de terreno, siendo este último el que establece la resistividad del terreno, tal y como se indica en la tabla expuesta, que ha sido extraída de la guía de la ITC-BT número 19. Por ejemplo, un cable directamente enterrado bajo un cultivo, es decir, terreno húmedo, y que vaya a ser empleado para alimentar un receptor, como puede ser una bomba de agua, se le asignaría un coeficiente de 1,62. El último factor a tener en cuenta es la exposición directa al sol, que gana importancia cuanto más grueso es el cable, aunque normalmente toma un valor genérico de 0,9. Otra manera de valorar el efecto de la radiación solar sería estimando el aumento de temperatura que se produciría al exponer el circuito al sol y recalcular el factor por temperatura anteriormente explicado. Para terminar, vamos a continuar con el caso práctico que iniciamos en el anterior vídeo, que trata sobre el cálculo del circuito necesario para alimentar un cargador de vehículo eléctrico. Antes de nada vamos a establecer las características básicas de la instalación. Dado que se trata de un cargador de vehículo eléctrico, la norma aplicable es la UNE-HD 603-64-5-52. En concreto, si se supone que se va a emplear una manguera RZ1K AS, se trataría de un montaje tipo B2 mediante un cable constituido por conductores de cobre y aislamiento de polietileno reticulado. Como siguiente paso, se consulta la norma aplicable a la instalación a fin de establecer el coeficiente de seguridad. Conocido este, se determina la intensidad de cálculo, obteniendo un resultado inicial de 31,75 amperios. Dadas las características de la instalación, los factores correctores a aplicar serán por agrupamiento de circuitos y por temperatura. En este caso no será necesario considerar los efectos de la resistividad del terreno, ni de la exposición directa al sol, ya que el circuito se ejecuta bajo tubo corrugado por falso techo. Se prevé que la alimentación del cargador comparta su canalización con otros dos circuitos, por lo tanto, teniendo en cuenta que el tipo de montaje es el B2, el factor corrector por agrupación de circuitos será de 0,7. Por otro lado, se va a suponer que la temperatura ambiente es de 50 grados centígrados. Establecido esto y sabiendo que el aislamiento es de polietileno reticulado, se determina que el factor corrector por temperatura es de 0,9.
Por último, aplicando las fórmulas expuestas, se obtiene un coeficiente global de 0,63 y una intensidad admisible mínima de 50,40 amperios. Con este valor y teniendo en cuenta las características del circuito, se consulta la tabla de las intensidades admisibles, determinando que la sección por criterio térmico debe ser de al menos 10 mm², la cual soporta hasta 54 amperios. En la siguiente diapositiva se muestra cómo se ha deducido este valor de la tabla. En el siguiente vídeo se concluirá este caso práctico mediante la aplicación del criterio restante, denominado cálculo por intensidad de cortocircuito. Para acabar, os dejo varias publicaciones relacionadas con este tema. La primera es la entrada de mi página web en la que se basa esta serie de vídeos. Si tenéis alguna duda sobre los contenidos expuestos, podéis escribirme en la sección de comentarios o vía email. Por si os es de utilidad, en la descripción dejaré un enlace de descarga a esta presentación.